Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy vamos a hablar de Alma, del capítulo 17, el versículo 25. En este punto, los hijos del rey Mosías se habían separado para poder cumplir con su objetivo, al igual que Alma, de poder predicar el evangelio entre los lamanitas, un pueblo que los odiaba, que se regocijaba en hacerles mal de todo tipo, y allí iban a enseñar el evangelio. Vamos a seguir la historia de uno de estos jóvenes, de Amón. Amón se dirigió a la tierra de Nefi. Con tan mala suerte, podríamos pensar que fue apresado por los lamanitas y llevado ante el rey de aquel lugar llamado Lamoni. Lamoni le preguntó por qué estaba en esas tierras y se sorprendió ante la respuesta de Amón. Amón le dijo que él estaba dispuesto a quedarse ahí y de vivir ahí aún hasta el fin de sus días, si era necesario. El rey Lamoni se quedó tan confundido y complacido a la vez. Incluso le ofreció que se casara con una de sus hijas, pero Amón lo rechazó. Pero la respuesta de Amón fue aún más sorprendente. Recordemos que el objetivo de Amón era poder predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Pero qué tendrá que ver todo lo que va a pasar a continuación con predicar el evangelio de Jesucristo? Veamos. Mas le dijo Amón: no, si no seré tu siervo. Por tanto, Amón se hizo siervo del rey Lamoni. Y sucedió que lo pusieron con otros siervos para que cuidara los rebaños de Lamoni, según la costumbre de los lamanitas. Entonces la respuesta de Amón fue ser siervo de Lamoni. Siervo viene de una persona que hace servicio. O sea, ¿qué tiene que ver hacer servicio al rey con predicar el evangelio de Jesucristo? Bueno, Amón se lo tomó muy en serio y fue un siervo fiel. Se esforzó lo más que pudo y lo mejor que pudo en poder servir al pie de la letra todo lo que el rey le decía. Y es algo que nosotros tenemos que pensar. Muchos de ustedes y de nosotros queremos predicar el evangelio de Jesucristo con fuerza, pero a veces las palabras no nos alcanzan. O muchas veces cuando hablamos del evangelio no nos escuchan. ¿Qué podemos hacer entonces? El elder Uchtdorf decía: uno de los sermones más grandiosos que se haya pronunciado sobre la obra misional es este sencillo pensamiento atribuido a San Francisco de Asís: predica el evangelio todo el tiempo y si es necesario, utiliza las palabras. El ser un ejemplo de fidelidad, un ejemplo del amor de Cristo, es una manera muy poderosa de predicar el evangelio de Cristo. O sea, hermana y hermano, si usted quiere predicar el evangelio de Jesucristo, puede hacerlo sirviendo a otro con amor, con bondad, tratando de poder reflejar el amor de Cristo en el resto de las personas. Porque si las personas sienten el amor de Cristo, entonces estamos predicando el evangelio de Cristo. El elder Henry B. Eyring también lo explicaba. ¿No les resulta extraño? Fue llamado a enseñar las doctrinas de salvación, pero estaba en los establos. ¿No creen que debió haber estado orando y ayunando y perfeccionando su plan de enseñanza? No, estaba en los establos. Jamás subestimen el valor espiritual de hacer cosas temporales para el beneficio de aquellos a quienes sirven. Sean sus siervos y llegarán a amarlos, y ellos sentirán su amor. Pero lo que es aún más importante, sentirán el amor de Dios. Queridos buenos hermanos, eso es predicar el evangelio, ayudar a todos a conocer a Cristo. Y Cristo es amor. Si nosotros le servimos a los demás de la forma en que el Espíritu nos lo indique, entonces vamos a estar predicando el evangelio de Jesucristo, porque ellos van a estar sintiendo el amor de Dios, como dice el elder Eyring. Porque a veces nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras, como decía el elder Uchtdorf. Pero ¿saben qué? Tiene que seguir esa inspiración del Espíritu Santo, de servir y de servir a todos, a servir a quienes el Espíritu lo indique en el momento en que el Espíritu lo indique. No tienen que hacer excepción de persona alguna, no, este sí, este no. No, tienen que servir a todos. Tenemos que amar nosotros a su vez a todos para poder servirle. El elder Uchtdorf dijo en otra oportunidad: el Salvador ama a todos los hijos de Dios independientemente de sus circunstancias socioeconómicas, raza, religión, idioma, orientación política o nacionalidad o cualquier otro grupo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. La mayor recompensa de Dios se destina a los que prestan servicio sin esperar recompensa. Se destina a los que sirven sin hacer alardes, a los que en silencio van buscando maneras de ayudar a los demás, a aquellos que ministran a los demás simplemente porque aman a Dios y a sus hijos. Esa debe ser nuestra motivación.
Para poder servir y mostrar el amor de Dios, primero nosotros debemos amar a los demás, a todos los demás, a todos aquellos por quienes Cristo dio su vida, es decir, todos. Recuerda que la expiación es eterna e infinita. Él sufrió el dolor, Él sufrió los pecados, Él sufrió las penurias de todos, para que todos pudieran aceptarlo y sentir ese amor. Y nosotros podemos ser instrumentos en sus manos también por medio del servicio. Luego lo que pasó fue extraordinario. A medida que Él estaba trabajando, algo sucedió. Estaba cuidando los rebaños junto con otros pastores del rey, y unos bandidos intentaron poder dispersarlos para robarse esos rebaños. Eran varios y los pobres pastores salieron huyendo porque sabían lo peligroso que eran estos hombres. Pero Amón valientemente quedó allí defendiéndolos, aún después de volverlos a juntar, y cuando estos hombres volvieron a intentar a desparramarlos, Amón, con la fuerza y el poder de Dios, pudo detener a aquellos ladrones, incluso cortando cuanto brazo se le acercaba para poder levantar la espada contra él. Fue algo que quedaron totalmente asombrados y le dijeron al rey lo que había acontecido. Él también quedó confundido, creyendo que él era el gran espíritu del cual ellos hablaban, y tenía temor de llamarle, de poder hablar con él, y así lo hizo, lo llamó. Hubo un gran silencio por mucho tiempo antes de empezar a hablar con él. Entonces Amón sintió que algo raro estaba pasando, y sintió los pensamientos de Amón y empezó a hablarle, y poco a poco empezó a hablarle del Evangelio de Jesucristo, el cual el rey Amón estaba listo para poder recibir. ¿Por qué? Porque vio el amor de Dios en Amón y en sus actos. Aún después de lo que había hecho, todavía se encontraba cumpliendo las órdenes del rey Amón, cuidando los rebaños, los caballos. Era algo increíble que el rey Amón no podía entender. Sabía de que algo especial había en Amón, pero no sabía qué, y quería saberlo. Entonces estaba listo y empezó a conocer el Evangelio gracias a las palabras de Amón. Pero las palabras tuvieron una fuerza doble, triple, muchísimo más poderosa, porque vinieron acompañados del amor de Dios, de actos detrás de sí. Sus palabras tenían fuerza no solamente por la forma en que articulaba las palabras, sino porque venían con actos que lo respaldaban por servicio, por ser un siervo fiel. Cuando nosotros somos buenos ejemplos, estamos listos para compartir el Evangelio, ahora sí, con palabras. Y entonces serán escuchados en un corazón abierto, un corazón que va a cambiar, porque el amor de Dios lo va a hacer que cambie. Ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. No olvide de darle like y de suscribirse si no lo ha hecho, y de poder compartir este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.